Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Verdad Podcast. Mi nombre es Brenda Ávila y en este episodio les quiero compartir lo que yo considero la segunda parte de mi testimonio. En el episodio anterior les compartí cómo Jesús salvó mi vida a los 18 años, casi 19, y en este episodio les voy a estar compartiendo por qué dejé la iglesia. Les voy a estar compartiendo de algunas situaciones que viví, que me llevaron en un momento a alejarme de la fe, alejarme de lo que creía. No es mi intención generar ningún tipo de controversia ni nada de eso, sino que les quiero compartir esta parte de mi vida. Hace unos años yo arranqué en YouTube compartiéndoles consejos sobre moda, sobre dónde comprar, sobre cómo comprar, y les compartía mucho de mi estilo de vida, pero nunca les compartí este pedazo de mi historia, y es eso lo que les quiero compartir hoy. Así que bueno, retomemos desde donde dejé el episodio anterior, que fue aquella noche en la que Jesús me salvó, la primera vez que vi a Dios y todo ese recorrido que me llevó hacia ese momento. Como les relaté en esa historia, yo estaba viviendo una vida horrible, estaba en pura oscuridad y Jesús me salvó de todo eso y yo estaba feliz. Estaba súper contenta. Me acuerdo que desperté esa mañana y le dije a mi mamá, soy cristiana, creo en Dios. Y bueno, empezó lo que sería mi caminar cristiano. Como yo crecí en una familia cristiana, conocí a mucha gente creyente que cree en Jesús, entonces hice lo que creía correcto en ese momento, lo que creía que era caminar con Dios. Empecé a buscar una iglesia y con el tiempo, con las semanas o no recuerdo si con los meses, encontré una iglesia en la cual me sentía muy cómoda. Era una iglesia grande, una iglesia con muchas personas, me sentía súper cómoda y bueno, arranqué a congregarme en ese lugar. Yo venía de un estilo de vida totalmente diferente al estilo cristiano, tomaba mucho alcohol cuando salía, a su vez también estaba en una agencia de modelos / promotores y era un ambiente horrible. Me acuerdo que en ese entonces yo sufría de mucho acoso. Por suerte no pasó a mayores, pero era horrible ese ambiente. Esto era justo antes que Jesús me salve, cuando tenía 18, y a su vez también estaba terminando mi primer año en la Fundación Julio Boca. Yo estaba estudiando comedia musical, como les compartí en el video anterior. Y cuando arranqué mi caminar cristiano, que arranqué a congregarme y todo eso, dije, buenísimo, yo quiero una nueva vida, yo deseo una nueva vida. A mí no me gustaba la vida que estaba teniendo antes, así que hubo muchas cosas de las cuales me desprendí muy fácilmente. Por ejemplo, esa agencia de modelos a la que yo iba, en la que yo estaba, era horrible, entonces decidí dejar esa agencia, decidí dejar de hacer casting de ese estilo, entonces de eso me deshice enseguida y estaba súper contenta. Obviamente tampoco ya salía a bailar, no tomaba, y eso también me puso muy bien y eso fue para mí muy fácil soltar porque era algo que no me gustaba y era algo que me hacía muy mal. Y yo entendía que me hacía mal y entendía que no me estaba llevando a tener la vida que yo quería. Entonces fue muy fácil. Lo hice con mucha alegría. También deshacerme de objetos de mi vida anterior que no me traían buenos recuerdos también. Me fue muy fácil desprenderme de todo eso. Pero llegó un momento en el que me empecé a desprender de cosas que no me fue fácil. En ese entonces, justo antes de encontrarme con Jesús, justo antes de empezar a congregarme y empezar mi vida cristiana, había conseguido mi primer papel como actriz en una obra infantil. Era el primer casting al que iba. Creo que era para el infantil de Cenicienta. Era para actuar en un teatro cerca de Avenida Corrientes. Era un teatro independiente, pero era la primera vez que se me presentaba una oportunidad de ese estilo. Y me acuerdo que cuando fui a hacer el casting, yo estaba ocupada, tenía que hacer cosas después por la tarde. Entonces preguntaron quién quería pasar primero. Y éramos un montón de personas y yo dije, yo voy a pasar primera porque necesito irme. Y la pasé súper bien. Me subí al escenario y era la primera vez que hacía un casting de ese estilo. Había hecho castings, pero creo que como modelo y para publicidades, ese estilo de cosas, nunca para una obra. Terminé de hacer el monólogo y a la gente le encantó. Como se quedaron todos calladitos
Y yo me fui. Y al tiempo me enteré que había quedado en esa obra. Iba a ser la madrastra de Cenicienta. Así que estaba súper contenta. Era mi primer proyecto como actriz. Había empezado los ensayos. Todo esto sucedió a fines del 2008, principios del 2009, que fue en el mismo momento cuando empecé a congregarme. Como les conté hace un ratito, hubo muchas cosas de las que yo me desprendí que eran horribles, malos recuerdos, malas sensaciones, que me fue muy fácil y me causó muchísima alegría poder desprenderme de todo eso. Pero recuerdo una tarde en la que me agarró mucho miedo y ansiedad con todo esto de la obra infantil que estaba ensayando. El grupo con el que estaba ensayando me caía súper bien. El director y la directora creo que eran madre e hijo, súper copados todos. Pero no sé por qué me agarró como una sensación de miedo o de ansiedad. Y en ese momento yo creí que era el Espíritu Santo dándome convicción de dejar esa obra. Así como había dejado atrás muchas otras cosas, creía que tenía que dejar atrás eso. Y hubo algo en mi mente que me mintió sobre eso. Realmente no era el Espíritu Santo dándome convicción de dejar esa obra. Eran miedos, era ansiedad, era confusión. Y ahí empezó a implantarse en mi mente una semillita de confusión. Justo casi al principio de mi caminar cristiano. Así que dejé la obra. Me dio mucha tristeza, pero dejé la obra. No era Dios el que me estaba diciendo que dejé la obra, realmente eran miedos, era ansiedad, y Dios no es un Dios de confusión, ni miedo, ni ansiedad, ni nada de eso. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y también dice que Dios es ese perfecto amor, Dios es amor. O sea, Dios es todo lo contrario al miedo, a la ansiedad, a la confusión, al caos. Dios no es nada de eso. Todo eso me estaba invadiendo cuando tomé esta decisión de dejar la obra. Pero al mismo tiempo, algo me mintió diciéndome que no, que era Dios dándome convicción de dejar esa obra. No quiero apuntar dedos, no quiero decir que fueron personas, ni echarle la culpa a un ministerio, a pastores o a otras personas, pero sí hubo personas que dijeron, claro, es el Espíritu Santo dándote convicción. No era el Espíritu Santo. A su vez, a mí me encantaba la iglesia donde estaba yendo, me hice amigas, empecé a servir en el ministerio de danza, me caía súper bien la gente de danza, me caía súper bien mi líder y fui adentrándome más y más en lo que era la iglesia, ¿no? Iba a muchísimos cultos, iba a todas las reuniones, no me perdía nada, porque yo quería más de Dios. Dios me había salvado, Jesús me había salvado de una vida horrorosa, entonces yo quería más de Dios. Y me acuerdo que en la iglesia que yo iba siempre se decía, ¿querés más de Dios? ¿Querés más de Dios? Y yo quería más de Dios. Y en mi mente supuse que obtener más de Dios era ir a más cultos, no perderme ninguna reunión, servir a Dios y todo eso. No comprendía que yo era una bebé cristiana, era una nueva criatura, un bebé, y había mucho por delante. Había un proceso enorme por delante. Dios es un Dios de procesos. Yo había sido salva, había tenido este hermoso encuentro con Jesús, había nacido de nuevo, pero eso fue un suceso. Ahora estaba en un proceso. No era consciente de eso. Entonces, bueno, me embarqué en este caminar cristiano así, con toda, renunciando a un montón de cosas, dejando de lado un montón de cosas. Me acuerdo que empezaba mi segundo año de comedia musical, fui a hacer unas pruebas en las cuales te decían en qué nivel de jazz, de danza jazz te ponían. Me había reencontrado con mis amigas y mis amigos de comedia musical que yo los quería muchísimo. Y así como dejé la obra de Cenicienta, dejé también comedia musical. Dije, claro, yo ahora tengo esta nueva vida, soy una nueva persona, dejo atrás todo esto que a mí me encanta. Dejo atrás el teatro, dejo atrás la comedia musical, dejo atrás la creatividad porque sí, es una nueva vida. Y todas estas cosas del teatro y todo eso nacieron en mi vida anterior. Y las dejé. Automáticamente, con mis propias fuerzas, las dejé, creyendo que era Dios dándome convicción. Y dentro de mí pasaban muchas cosas. Desde lo más profundo de mi ser, yo amaba a Dios. Genuinamente yo lo buscaba. En mi habitación pasaba horas orando, adorando a Dios. Leía la Biblia, aunque no entendía mucho, yo leía.
Y con el tiempo empezó a generarse una lucha muy grande dentro mío. Yo estuve congregándome en esta iglesia 2 años y medio aproximadamente, casi 3 años en realidad. Desde apenas cumplido los 19 hasta ya la mitad de mis 21. Y era una etapa en la que yo estaba encontrando bien qué hacer de mi vida, porque había dejado comedia musical, no sabía muy bien qué hacer porque mis planes siempre habían sido ser actriz y empecé a trabajar también en trabajos que no me gustaban, empecé a trabajar en McDonald's, entré a la Universidad Técnica Nacional, que es la UTN, para estudiar el profesorado técnico de inglés. No sé por qué tomé esas decisiones, no sé de dónde nacieron, pero no eran deseos que había en mi corazón. Empecé a actuar por miedos, empecé a actuar por ansiedades, empecé a forzar cosas. Yo estando ahí en la iglesia y congregándome, forzaba cosas. Me acuerdo hasta que salí con un chico que ni siquiera me gustaba, pero era un chico cristiano que amaba a Dios, entonces nada, yo tengo que estar con este estilo de chicos. Y así me fui perdiendo. Dentro de la iglesia yo me fui perdiendo. Y fui perdiendo también el foco en Jesús, el foco en lo que había sucedido esa noche en la que fui salva. Como les dije, yo genuinamente buscaba a Dios. Me acuerdo que había leído el Salmo 139 y esas palabras me confrontaron con algo. Les voy a leer un pedacito. No les voy a leer todo el Salmo 139 porque es un poquito largo, pero le leo la parte que más me confrontaba, que es desde el versículo 7 hasta el versículo 12, que dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiré a tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Me acuerdo que estas palabras me habían confrontado porque hablaban de la omnisciencia de Dios. Hablaba que Dios estaba en todas partes, que Dios miraba todo y que Dios te buscaba a donde sea que estés. Porque para ese entonces yo creía que Dios solo estaba en la iglesia y que Dios era esa institución. Y esa palabra me decía, no, yo estoy en todas partes. El Evangelio dice que tanto vos como yo y todos nacemos en pecado. Nacemos y estamos separados de Dios. El pecado no es algo que hacemos, no son cositas que hacemos, sino que es algo que está en nosotros, algo que somos. Así que todos necesitamos la salvación de Jesús. Todos necesitamos ser redimidos por Dios para estar con Dios. Y en la Biblia habla que Dios vino a nosotros. Dios se hizo carne y Jesús, Dios, 100% Dios, 100% hombre, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, hizo milagros entre nosotros y fue crucificado. Y cuando fue crucificado, el pecado de nosotros fue crucificado con él. Y cuando él resucitó, resucitamos nosotros también. Entonces toda persona que acepta a Jesús, así como yo había aceptado a Jesús, era salva. Estas personas no son salvas por sus acciones, no son salvas por ir a la iglesia un montón, no son salvas por servir en un ministerio, no son salvas por nada de eso. Yo todo eso lo había perdido de foco, como no estaba viviendo eso. Entonces esa fue la lucha que empezó a darse dentro mío. Yo me decía, Dios, vos tenés que ser más que esto, tenés que ser más que ir a la iglesia y servir y sos más que esto, porque yo me acuerdo de esa noche en la que me salvaste y ese Dios ya no lo estaba viendo, me estaba perdiendo dentro de la iglesia. Entonces me dije, Dios, si vos sos real, me vas a venir a buscar. Yo me voy a perder, voy a dejar todo esto y si vos sos real, me vas a venir a buscar. Entonces, así como así, yo dejé de ir a la iglesia.
me dejé de congregar, y no es que me dejé de congregar porque me enfrié, como algunos decían que la gente se enfría y deja la iglesia. No, yo dejé porque dentro mío había una lucha muy grande entre lo que yo creía de Dios en todo mi corazón y en toda esa confusión religiosa rarísima en la cual yo me estaba viendo, la cual yo estaba viviendo. Entonces me aparté y dije, la Biblia dice que vos no perdés ninguna de tus ovejas, y si yo soy tu oveja vos me vas a encontrar de nuevo. Yo sé que me vas a encontrar, así que me voy a perder porque yo no puedo más con esto. No puedo más jugar a la iglesia, no puedo más haciendo las cosas con mi propia fuerza. Porque eso era lo que yo sentía y eso era lo que yo estaba haciendo. Estaba caminando una vida cristiana con mis propias fuerzas, cuando la Biblia dice que no es por nuestras propias fuerzas, es Jesús en nosotros, es Dios en nosotros, es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas y la hace como Él quiere, y yo estaba forzando cosas. Así que más o menos en agosto del 2011 aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero creo que fue en el invierno del 2011, cuando tenía 21 años, dejé de congregarme, a pesar que me costó muchísimo esa decisión, fueron muchos meses de lucha, y empecé a vivir mi vida alejada de la iglesia y también empecé a vivir mi vida alejada de Dios. De a poquito me fui olvidando de Dios. Así como así, me fui olvidando de Dios. Y bueno, volvamos un poquito en el tiempo. Cuando tenía 18, casi 19 años, que es cuando fui salva. Justo en ese entonces yo había empezado a trabajar en un call center, aparte de estudiar comedia musical, aparte de estar en la agencia esta de modelos en la cual estaba. Y en ese lugar conocí a un chico. Ese chico me encantó. Me pasó con este chico que me gustaba, pero me gustaba diferente a como me gustaban los chicos antes. Me gustaba de otra forma, de una forma un poco más profunda. Vi que teníamos muchísima química y que podía ser yo misma delante de ese chico, y a él le pasaba lo mismo. Yo me daba cuenta que le pasaba lo mismo. Él gustaba de mí también. Pero como yo había empezado a ir a la iglesia, ahora era cristiana, no pude formar ningún tipo de relación con este chico porque este chico no era cristiano, o no iba a la iglesia, o no estaba en la misma situación que yo, no estaba viviendo la fe de esa forma. Y bueno, como yo toda mi vida había crecido en un lugar cristiano, yo sabía que si sos cristiana no tenías que estar con chicos que no sean cristianos, porque iba en contra de la palabra de Dios. Y como yo estaba forzando todo en mis propias fuerzas y quería ser obediente a lo que decía la Biblia, a lo que decía la iglesia, a lo que decía todo eso, con mis propias fuerzas dije, no, con este chico no puede pasar nada, así que lo dejé de lado y no le hablé más. Pero bueno, volvemos al 2011, que es cuando yo dejé la iglesia. Dije, bueno, ahora que no estoy más en este caminar cristiano, voy a hablarle a este chico que tanto me gustaba. Y empecé a hablarme con ese chico, y con el tiempo empezamos a salir. Y con el tiempo nos enamoramos. Y con el tiempo empezamos una relación, y esta relación duró casi 11 años. Pero bueno, no nos adelantemos. Les cuento un poco qué pasó en mi vida en este momento cuando empecé a separarme de Dios, o lo que yo creía que era separarme de Dios. Empecé a vivir mi vida como si fuera que Dios no existe. Empecé a tomar mis propias decisiones sin orar, sin buscar de Dios, sin leer la Biblia. Como les dije, yo le dije a Dios, me voy a perder, y si sos real me vas a venir a buscar. Y bueno, retomé comedia musical, retomé el teatro, me inscribí en otra academia de comedia musical que me gustaba muchísimo, hice 2 años ahí, y después me inscribí al IUNA. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les conté cuando intenté entrar al IUNA y la pasé muy mal y no entré y fue un horror todo? Bueno, esta vez la historia fue diferente. Hice la prueba para entrar al IUNA y me fue súper bien. Me acuerdo que iba a todas las clases, también eran diferentes clases de lunes a viernes, pero ahí hacías el monólogo el viernes. Era diferente al ingreso que había hecho en el 2008 y la pasé súper bien. Me fue muy bien. Yo tenía la sensación que entraba en el IUNA porque ya en ese momento ya estaba bastante crecida como actriz. Ni bien dejé la iglesia, yo retomé comedia musical, retomé danza, hice 2 años de comedia musical en academias Proscenio y me iba muy bien en mis clases de teatro. Entonces cuando hice la prueba en el IUNA esta vez, sabía que entraba.
sabía, me daba cuenta. Y pasó eso. Entré, me acuerdo que fue un momento de mucha, mucha felicidad. Hice mi carrera en el IUNA, estudié la licenciatura en actuación. Fueron 5 años y medio que estuve ahí. Y la pasé muy bien, me divertí muchísimo, aprendí muchísimo, conocí a gente que quiero mucho y a su vez empecé a convivir con este chico, con mi novio de aquel entonces. La relación iba creciendo y creciendo más, así que bueno, decidimos vivir juntos, súper feliz. La pasábamos muy bien juntos, pero bueno, al convivir con tu novio es diferente, la relación se transforma en otra cosa. Ya para el 2019 termino mi carrera en la Universidad Nacional de Arte, me gradué de licenciada en actuación y se acuerdan que en el episodio pasado yo les dije que mi sueño en la vida era ser actriz y quería todo eso y ese era mi gran deseo y mi gran motivación para salir adelante. Bueno, con los años todo eso empezó como a decaer. Entonces, si bien me encantaba actuar y estaba súper, súper agradecida de haber podido estudiar la carrera que tanto me gustaba, como dije, medio que esto de la actuación está bueno, pero no es todo lo que yo me imaginaba cuando yo era chica. No es como mi salvación. Ya medio como que es normal, o sea, está bueno, me encanta, pero no es todo lo que yo creía que iba a ser. A todo esto yo seguía ignorando a Dios, seguía haciendo que Dios no existía. Me fui olvidando de Dios, olvidando por completo. Y yo me rodeaba de personas que no creían en Dios y todo eso, y yo también decía, no, yo tampoco creo en Dios. Jesús, ¿quién? Lo renegué a Dios. Lo negué muchísimo. Cuando digo que me aparté y me perdí, fue realmente así. Me aparté y me perdí y me olvidé de Dios. Si bien había tenido ese encuentro súper natural con Dios, un encuentro súper lindo, me recontra alejé. Lo negué con todo. Yo la pasé muy bien en la universidad y aprendí muchísimo y me encantaban mis clases y no me arrepiento de haber vivido esa experiencia de poder estudiar algo que me gustaba. Pero al mismo tiempo me desencanté un poco del mundo del teatro y de la actuación. Cuando yo era chiquita idealizaba todo eso. Para mí era mi salvación, la respuesta a la vida, poder dedicarte a lo que te gusta. Y en mi caso era ser actriz. Eso era mi todo. Como les conté en el video anterior, era el impulso que yo tenía para salir adelante. Era todo. Era Dios para mí en ese entonces. Y me desencanté, así como así. Me acuerdo que en ese entonces yo hacía castings y no era nada de lo que yo me imaginaba, como que las obras no me gustaban tanto. Entonces me empecé a desencantar de ese mundo. Y ya cuando me gradué de la licenciatura en actuación, decidí como tomar un break de todo eso, justo la obra que yo estaba haciendo, porque uno de los miembros se iba a Italia, creo, y era como el protagonista. Sin él no se podía hacer la obra, medio que decayó y no renovamos para hacer más funciones. Así que bueno, eso me dio la excusa como, bueno, voy a hacer algo nuevo. Y busqué castings, pero nada me convencía. Como que me desencanté, no tenía ganas de seguir con esto de la actuación, por lo menos por un rato. Y empecé a trabajar como vendedora en un shopping. Después nos agarró la pandemia y ya para el 2021, a principios del 2021, empezó a nacer en mí una necesidad de hacer algún proyecto creativo. Como yo miraba los castings que había o las obras que habían, no me gustaba ninguna y dije, voy a iniciar algún proyecto. Tenía esa necesidad de hacer algo creativo y digo, ¿qué puedo hacer yo solita? Porque no tenía ganas también de contactarme con muchas personas y de arreglar horarios, ni nada de eso. Tenía ganas de hacer algo yo desde la autogestión y se me ocurrió hacer YouTube. Y ahí arranqué con YouTube, empecé a subir videos de hauls, videos de moda, videos de todas las cosas que me gustaban y me encantó hacer YouTube. De a poquito mi canal fue creciendo, muy de a poquito, con el tiempo, empecé a hacer una comunidad hermosa, empecé a disfrutar muchísimo de hacer YouTube, pero al mismo tiempo siempre sentía como esa ansiedad, ¿no? Hacia el futuro, sentía ansiedad hacia muchas cosas. Yo seguía totalmente enamorada de este hombre, ya estábamos juntos hace 10 años, ya convivíamos hace muchísimo tiempo, también no sé si 7, 8 años. Y me acuerdo que hubo un momento a partir más o menos del 2022, a principios del 2022 o a fines del 2021, en el cual no sé por qué nos empezábamos a desencontrar muchísimo. No había comunicación. Yo decía algo y él entendía una cosa, él me decía algo y yo entendía otra, pero seguíamos estando juntos porque nos seguíamos amando, seguíamos viviendo juntos.
juntos. Para mí, él era la persona con la cual yo iba a pasar el resto de mi vida. Entonces, todo problema que teníamos, yo quería solucionarlo. Y creo que a él también le pasaba lo mismo. Definitivamente a él le pasaba lo mismo. Recuerdo también en este mismo periodo en el cual yo me estaba desencontrando mucho con mi pareja, empecé a ver una imagen. Empecé a verme mirando una ventana y la imagen era muy clara. Estaba yo mirando la ventana, en completa paz, libre de ansiedad. Y era yo, la de la imagen, pero a su vez como que no era yo. Por lo menos no era la Brenda que estaba viviendo esa vida en ese momento. Porque si bien yo estaba viviendo una vida linda, estaba viviendo con alguien que amaba, teniendo una relación muy linda, que estaba pasando un momento difícil, pero en mi mente era un momento que íbamos a poder solucionar porque nos amábamos. Estaba haciendo YouTube, que me encantaba. Yo siempre había soñado con poder dedicarme a algo que me gustaba y mi canal de YouTube estaba creciendo, ya estaba monetizado. Entonces estaba viviendo una vida que yo quería, pero al mismo tiempo no me sentía bien. Seguía sintiendo muchísima ansiedad y en esta imagen que yo veía era como otra Brenda, una Brenda sin ansiedad y sin miedos y sin preocupaciones. No sé muy bien qué significaba esa imagen, pero esa imagen la vi por meses. Ya para el invierno del 2022, mi relación con esta pareja, con este hombre, ya estaba llegando a su fin. Ya discutíamos por cualquier cosa, ya no nos comunicábamos, hasta que un día, en una de esas discusiones, por algo sin sentido, él me dice: ya no aguanto más, esto se tiene que terminar. Y mi mundo se me vino abajo. El mundo se me vino abajo porque yo dependía muchísimo de él emocionalmente. Yo toda mi vida había sentido esa falta de amor, y con esta persona era la primera vez que yo me sentía amada por alguien, protegida por alguien, sentía esas ganas de estar con alguien, de vivir con alguien, ese amor. Era la primera vez que yo lo sentía y lo había tenido por años, muchos años, casi 11 años, y todo eso se estaba viniendo abajo. Y no sé si alguna vez les pasó de cortar con alguien, y no es que fue una discusión como de un segundo, tipo, bueno, ya no nos vemos más, se acabó la relación, chau chau, sino que fueron horas de charla, horas de discusión, horas y horas de llanto, bastante drenante emocionalmente. Y me acuerdo que yo no quería soltar la relación. Le decía como: no, pero tiene que haber algo. No quería soltar la relación. Y en medio de esas discusiones, en medio de esa charla con mi expareja, se me viene esa imagen que había visto por meses, a mí misma, mirando una ventana en completa paz. Esa Brenda que no sabía quién era porque no era la que estaba ahí presente, no era la que estaba viviendo mi vida, era otra Brenda. Y yo por meses había intentado comprender qué era esa imagen, de dónde venía, porque no venía de mí. Yo no sentía que era algo de mi imaginación, era una imagen muy concreta y no sabía de dónde venía. Y en ese momento, cuando estaba terminando mi relación, cuando estaba en medio de esas horas de discusión y de por qué se termina esto y todo ese caos emocional, se me viene esa imagen y se me viene muy concreta la voz de Dios diciéndome: tenés que soltar esto, tenés que irte de acá para ser la persona que yo sé que vos sos. Y ahí comprendí lo que era esa imagen que estuve viendo por meses, la comprendí. En ese momento me callé, le dije a mi expareja: ok, nos separamos, adiós, nos despedimos. Llamé a mi mamá, le dije que volví a mi casa después de 8 años de haber convivido con esta persona. Le dije que después de casi 11 años de relación se terminó mi relación y se terminaba toda mi vida como la conocía hasta ese momento. Agarré algunas de mis cosas, no agarré todo porque era toda una vida, toda mi vida adulta yo la había construido con esta persona. Agarré lo que pude agarrar, volví a la casa de mis papás y empezó una nueva etapa en mi vida. Y fue un momento muy difícil. Recuerdo que había mucho dolor detrás por tener que separarme de esta persona que en su momento yo amaba muchísimo y sabía que él me amaba también, sabía que todo esto también era duro para él, pero era lo correcto. Volví a la casa de mis papás, que para mí en ese entonces era la pesadilla, volver a la casa de mis papás. Yo ya me había acostumbrado a otro estilo de vida, me había acostumbrado a estar sola, a mi espacio, a tener un estilo de vida, y todo eso se fue así, en un momento, en unas horitas. Ya no podía grabar más para YouTube. Yo grababa constantemente mi vida día a día, pero ahora ya no podía.
estaba totalmente destrozada. Ya mi vida se había dado vuelta y no sabía qué hacer. Si bien mi vida cambió muchísimo de la noche a la mañana, todo lo que yo venía construyendo los últimos 11 años de mi vida se destruyó así en un momento a otro, por lo menos yo lo sentí de esa forma en ese momento, y fue una época muy difícil. Al mismo tiempo comenzó una etapa muy linda en mi vida, porque había escuchado la voz de Dios de nuevo. Cuando escuché a Dios diciéndome, tenés que soltar esto, tenés que irte de acá para ser la mujer que yo sé que vos sos, lo escuché de nuevo. Volví a ver a Dios con los brazos abiertos recibiéndome. Entonces empezó una época en mi vida en la cual yo volqué todo a Dios. Todo el dolor que estaba pasando, todos los miedos que estaba teniendo, todo este dolor de haber perdido la vida que había construido, todo se lo volqué a Dios. Hebreos 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento, cuando mi vida se venía abajo, escuché la voz de Dios de nuevo e hice esto que dice acá en estos pasajes: me acerqué confiadamente al trono de la gracia, volqué todo a Jesús, porque si bien yo había ignorado a Dios por 11 años, había negado a Dios, había traicionado a Dios, había vivido mi vida como si fuera que Dios no existe, aún sabiendo dentro de mi ser que existía. En ese momento, cuando Dios me habla de nuevo y me recibe de nuevo en sus brazos, no sentí culpa, no sentí acusación de nada. Lo único que sentía era, vení de nuevo. A fines del 2008, cuando tenía 18, Jesús me salvó y ahora me estaba reencontrando nuevamente con Dios y estaba reencontrándome desde otro lugar. Estaba encontrándome con ese amor de Dios que me perdonaba todo, porque yo lo traicioné de todas las formas posibles y Dios estaba ahí recibiéndome. Me acuerdo una vez en mi habitación, ya en la casa de mis papás, siento que Dios me preguntaba, Brenda, ¿vos confías en mí? Y yo le dije, no confío en vos, pero quiero confiar en vos. Y siento que con esa poquita fe que tenía, Dios hizo un montón en mi vida. En estos 3 años que volví a caminar con Dios, fui comprendiendo un poco más del amor de Dios. Yo a veces me pregunto por qué tuvo que ser así mi historia, por qué tuve que apartarme tantos años, y sé que Dios lo permitió por algo. En el Salmo 51, versículo 16 y 17 dice esto: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Estos versículos me hablan muchísimo, me hablan también mucho de estos últimos 3 años que estuve caminando de nuevo con Dios. Fueron unos años de mucho quebranto, en los cuales Dios me quebrantó un montón, pero al mismo tiempo fue totalmente diferente a la primera vez que comencé a caminar con Dios. Esta vez fui yo, como dicen Hebreos, acercándome confiadamente al trono de la gracia, dejándolo todo ahí, en la presencia de Dios. Me acuerdo que cuando volví a comenzar mi relación con Dios, yo me dije a mí misma, si yo tuve esta relación tan linda con este hombre durante 11 años, casi 11 años, y me sentí amada y me sentí protegida y sentí muchas cosas lindas, ¿cuánto más amada y protegida me voy a sentir por mi Padre Celestial? Me voy a sentir por Dios, porque yo sabía que Dios era real y sabía que Dios era amor. Entonces ahí me acerqué a Dios desde otro lugar y Dios empezó a hacer una obra muy intencional en mi corazón y empecé un proceso de santificación también, en el cual Dios fue quebrantando muchísimas cosas dentro mío, y esta vez fue diferente. No fue como aquella vez cuando era chiquita y recién había conocido a Dios, en el cual yo intenté hacer todo con mis fuerzas, todo desde afuera hacia adentro. Esta vez fue al revés, fue más desde adentro hacia afuera. Y esa es la segunda parte de mi testimonio. Eventualmente, con el tiempo, volví a congregarme en una iglesia. Yo al principio estuve en mi habitación sola, buscando de Dios, con la Biblia, leyendo la palabra, orando mucho, escuchando mucha música que habla de Dios, escuchando prédicas, escuchando podcasts, y fue una época muy linda esa. Caminando mucho con Dios, literal, iba a caminar y sentía que estaba
estaba con Dios caminando, pero bueno, con el tiempo pude volver a sanar mi relación con la iglesia, empecé a comprender un poco más qué era ir a la iglesia, qué es congregarme, qué es caminar con Dios, qué es una vida cristiana, y Dios fue muy fiel conmigo. Estuve 11 años apartada de Dios desde agosto del 2011 hasta agosto del 2022 y recuerdo muy concretamente cuando le dije a Dios, Dios, si vos sos real, me vas a venir a buscar. Si yo soy una oveja tuya, no me vas a perder porque tu palabra dice que vos no perdés ninguna oveja. Y pasó eso. Yo cuando dije esas palabras no las dije como tentando a Dios, tipo, si vos sos real, me vas a venir a buscar, o enojada. Las dije desde un lugar de mucha necesidad. Yo realmente necesitaba sentir que Dios me venía a buscar. Necesitaba ver el evangelio. Necesitaba ver a Dios, Él viniéndome a buscar. Y lo hizo. No sé por qué sucedió de esa forma, pero lo hizo. Yo comprendí después de 11 años que era Dios. Era Él el que me iba a buscar. Es Él el que pagó por mí. Es Él el que lucha por mí. Es Él el que está luchando por mí. Y espero que a ustedes les pase lo mismo. No sé cómo andarán o en qué andará su caminar con Dios, pero bueno. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya inspirado. Espero que tengan una buena semana. Charlemos en los comentarios y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hablemos de Verdad. Adiós.